Jóvenes, buenas, van a disculpar, me atrasé con el otro grupo, con unos percances que tuve el día de hoy, pero de todas maneras, hoy nos toca un poquito corto, y también es el taller más importante, ¿ya? Resulta que hoy nos toca hacer instalación de sistemas operativos duales. Eso significa en una sola máquina instalar dos sistemas operativos, dos o más. El práctico de ustedes, ya lo han visto, está hablando de instalar, ahí vamos a habilitar esto, instalar 3 sistemas operativos, ¿ya? Pero no es 3 sistemas independientes, es 3 sistemas operativos en una misma máquina virtual, ¿ya? Entonces, desde ese contexto, ¿ok? Puedo cambiar el color. Ok, desde ese contexto, se supone que este es un solo hardware y que yo en el momento de instalar les voy a pedir que pues los recursos se compartan, ¿no? Si estamos hablando de los principales recursos, estoy hablando principalmente de memoria RAM y de disco duro. Bueno, procesador también, pero el compartido del procesador es más que como que al mismo tiempo, ¿sí? No se nota mucho para nosotros, pero también hay un compartido de procesador, ¿ok? Entonces, la RAM sobre todo, nosotros cuando le indicamos que la máquina virtual era de 2 GB, entonces estuvimos quitando a esta memoria un espacio de 2 GB para nuestra máquina virtual, ¿sí? Ahí van 2 GB. Y a disco le dijimos, bueno, yo quiero una máquina virtual de, por ejemplo, no me acuerdo la anterior clase cuánto fue, le puede haber hecho de 320 GB, por ejemplo. Pero eso es todo el disco duro. Y el procesador tiene que distribuirse entre la máquina virtual y la máquina real, entonces es algo que se está compartiendo, ¿sí? Entonces, no nos olvidemos que esos son los recursos que se están compartiendo. Ahora, cuando hablamos de instalar más de un sistema operativo, estamos hablando de que este disco, yo lo tengo con algún sistema operativo ya, por ejemplo, en el caso anterior tuvimos a Windows, ¿no? Y ahora yo aquí le voy a poner al ladito de él otro sistema operativo, ¿sí? Es decir, aquí. Y la idea es ponerle un Linux. Puede ser otro Windows también. Y para eso vamos a tener que decidir las particiones de disco, ¿no? Que ya hemos debido haberlo pensado, de qué tamaños van a ser cada una. Y obviamente también se tiene que considerar que debe quedar una zona para datos de usuario, ¿sí? Y de repente esta otra partición destinar para algo, copias de seguridad, otro sistema operativo, o también datos de usuario. Yo, por ejemplo, mis discos siempre los particiono en 2, datos e instaladores, ¿sí? Entonces los parto en 2 normalmente, ¿no? Los discos de datos, ¿sí? Ahora, ese sería el contexto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la máquina virtual? Al momento de instalar yo le diré, póngase en esta zona de disco, ¿sí? Él va a instalarse allí, va a hacer todo lo que tiene que hacer aquí, y luego cuando mi computador arranque, es decir, mi máquina virtual inicialice, lo que normalmente vamos a ver es en pantalla, ¿sí? La pantalla de inicio cambia, ¿sí? Porque ahora el que sube es un programa antes que el sistema operativo, normalmente se muestra el famoso loader, Groove Loader, ¿ya? El Groove Loader es de Linux. Este te permite que en pantalla tú leas un mensaje que diga, por ejemplo, 1, Windows, no, Linux, Fedora, Linux, 2, Windows, ¿sí? O sea, te saca la lista de sistemas operativos, cosa de que tú tienes que seleccionar con qué sistema operativo puedes entrar. Ojo que en este ambiente de pantalla negra no hay, no se tiene mouse. Normalmente lo único que se permita es el teclado. Entonces, cuando uno entra a este ambiente de pantalla negra, cuando tenés que digitar, es una extrañeza que no haga caso a estos controles. Ok, la pantalla negra y tú adentro tenés que digitar o seleccionar, por favor recuerden de que estas letritas están ahí y tu mouse probablemente no funcione, ¿ya? ¿Se escondió, no? Ahí está.
Uy, ¿qué color le pongo? No quiere. No quiere, no quiere, no quiere. Ok, ahí, ahora sí, ¿sí? Entonces, algo como eso aparece en pantalla, ¿sí? Y a todo esto le llamamos nosotros el grupo. El grupo es un programa encargado de ir a disco, detectar los sistemas válidos y mostrártelos así, cosa de que tú tienes que seleccionar. Seleccionar en el sentido exacto de la palabra. Tienes que usar el teclado, las flechas, cursor, para seleccionar una opción. Entonces, por ejemplo, Windows y luego la tecla Enter para que entre a Windows. Es decir, que tu máquina virtual en cada instante de vida que tenga cada sistema operativo va a usar los 2 gigas. Estos 2 gigas que habíamos visto es para Fedora cuando Fedora está encendido, o es para Windows cuando Windows está encendido. Entonces, no hay eso de que se va a gastar más RAM, no, de los que se va a enmarcar en los 2 gigas que tenemos. Disco, lo mismo. Si sube Windows, ¿qué va a ver Windows cuando suba? Esa es una buena pregunta. Windows cuando suba, por ejemplo, va a ver esto, que es donde él está instalado, ¿no? Se va a ver esta zona, y va a ver la zona de datos. La que no va a ver Windows es la de Linux, porque Linux tiene, acuérdense, otro formato, ¿no? Acuérdense que Windows trabaja con formatos NTFS, por eso es que los va a ver a todos estos. Acá lo vamos a especificar, aquí esto es NTFS, el formato de la partición de disco, NTFS, y esta también es NTFS. Sin embargo, Linux maneja otra especial, bueno, más de una, pero el más conocido es el extendido 4, que es similar a la NTFS, pero definitivamente Windows no mira esa partición o no la ve, ¿sí? Entonces es como aislada para él. Y cuando Linux suba, por cierto, cuando Linux suba, sí lo mira a todos, porque es capaz de ver a todas las particiones, aunque el usuario sabe que puede grabar solamente en la zona de datos o la que está por acá por Windows, porque esta otra zona está medio protegida. Comentarles que cuando, por ejemplo, se te ha perdido la contraseña de administrador y quieres recuperarla, no se puede, pero si tú logras levantar tu equipo con otro sistema operativo como Linux, vas a tener algunas herramientas útiles que te permiten cambiarle la contraseña a Windows. ¿Qué significa? Básicamente que vas a poder entrar a la carpeta del Windows, ubicar los archivos de configuración de las cuentas de usuario y modificar con qué contraseña quieres que levante el sistema. La contraseña se le pone una porque, bueno, no se puede adivinar cuál tenía. ¿Por qué? Porque las contraseñas en sistemas son encriptadas, quiere decir que están grabadas con un código oculto, ¿no? Por ejemplo, si tu contraseña es los números, ¿sí? Puede ser que en la computadora esté grabada, ¿sí? De otra manera, ¿no? Está con código oculto, e incluso ser más larga de la que ves, ¿sí? Entonces, no tiene nada que ver. Entonces, las contraseñas están encriptadas y no hay forma de que las veas. Pero, o descubras, la otra sería descubrir, ¿no? El método de encriptación que han usado para que puedas deducirlo, porque así como lo podemos encriptar a la contraseña, también las podemos desencriptar, ¿no? Pero eso ya es otro tema. Por ahora, es posible utilizar a Linux, entonces, para acceder al área de Windows y acceder a sus archivos de configuración y ponerle una contraseña conocida al administrador. Ese es un truco que van a encontrar por muchos sitios en Internet, ¿ya? Entonces, ¿por qué lo puede hacer? Porque el Linux puede ver a las particiones de Windows, ¿ya? Bueno, creo que con eso ya hemos explicado gran cosa lo que vamos a ver. Ahora voy a mostrar cómo lo voy a montar y voy a tratar de recordar algunos percances que suelen tener en la etapa de montaje, ¿ya? Montaje quiere decir cuando le cuelgas el segundo sistema operativo. Mientras preparo ambiente, no sé si alguien quiere consultar algo del práctico, ¿sí? Creo que he escuchado preguntar algo. Sí, que yo no tengo ningún grupo. Eso quería preguntarle si es que yo puedo hacerlo sola o si es que en grupo. ¿Nadie? Y perdón. ¿No me escucha? Estaban mudos, no los escuchaba. Van a disculpar. Ahora traten de arreglar sus micrófonos un minutito. Tengo una preguntita también yo. ¿Usted no tiene el instalador de Windows 11? No, no la verdad. No. Mi conexión tiene mucho ruido
Voy a habilitar otro punto de conexión, un minuto. Parece que estoy con mucho ruido. El de usted está bien, ingeniera, yo lo escucho clarito. Se escucha bien, ingeniera. Se escucha bien, Inge. Ok, entonces empecemos. Seguimos con la materia de informática, ¿no? Y ahorita estoy, chicos, ya con otra materia. Estamos con una materia de temas operativos. Ah, ya, no Ya salgo habíamos entonces. concluido. Ajá, sí, ya habíamos concluido. Ok, es que estaba sin audio y no podía escuchar. Ya, perdón, van a disculpar, jóvenes. Vuelvo a preguntar antes de empezar, si tienen alguna pregunta del práctico primero. Inge, yo ya revisé y ahí está el práctico que tenemos que hacer en grupo, el proyecto, y yo no puedo hacer nada porque dice no tiene grupo, por eso le digo, ¿tengo que conseguir grupo o es necesario, o es que lo tengo que hacer yo sola? Porque no he hablado ahorita con ninguno de mis compañeros. Qué raro, y en el grupo nadie te ha contestado todavía. Normalmente te contestan, ¿sí? Seguramente durante la tarde te van a contestar a alguien, porque no todos están en grupo ahorita. Hay varios que están en grupo, son hartos. Entonces, esperemos ahora la tarde, ¿ya? Yo no quiero armar los grupos porque normalmente es bien problemático, ¿sí? Por el tema de coordinación, afinidades. El tema de grupo, miren, es para ayudarles, porque también esto lo pueden hacer solos, ¿sí? Lo pueden hacer solos en el sentido de que no es largo. Una persona solita la puede hacer en 2 días, o capaz que avance hasta más rápido, ¿no? El trabajo es sencillo, pero hay que hacerlo, hay que tener hecho, para que con eso mismo se pueda dar el examen final, ¿sí? Lo que pasa es que es la construcción de sistemas operativos duales, es muy parecido a lo que ahorita les quiero mostrar, ¿sí? Ahora, el hecho de haber hecho el trabajo, sí, es el aprendizaje, ¿sabes? No vas a aprender mirando y mirando, tienes que intentar hacerlo. Por eso no es que sea difícil, el tema de que esté en grupo es para facilitarles, el tema de no tener herramientas. De hecho, también puedes ir al laboratorio, allá los auxiliares saben hacerlo, saben hacer el procedimiento de este tipo de actividades, porque ellos mismos lo hacen en el laboratorio, ¿ya? Entonces, mi consejo sería que si hasta la tarde nadie te contesta, intentes hacerlo tú y te apoyes un poco en el laboratorio de ofimática, ¿no? Allá los chicos te van a colaborar. Ahorita no he ido a ver quiénes son los nuevos auxiliares de este semestre. Voy a tratar de cargarles con uno de ellos, ¿sí? Para que vayan. Les aconsejo que no vayan antes de las 2, mejor es en la mañana, temprano, porque está todo normal, ¿sí? Lo que pasa es que después de las 2, 1 de la tarde, todo a veces se complica, de repente hay clases, etcétera, ¿ya? Entonces les aconsejo ir temprano. ¿Listo? Quedemos así por ahora. Ahora, si no consigues grupo, igual mándame tu nombre al correo y dime que estás haciéndolo sola. Obviamente la calificación también es distinta, la evaluación es distinta porque ya es sola, ¿sí? Pero igual te voy a dar un código de grupo para que también te puedas hacer la defensa o presentación de tu trabajo. ¿Listo? Y para los proyectos, yo estoy esperando que todo sea virtual, pero podemos hacer también presencial. Si hay alguien que tiene mucho problema con virtual, podemos poner un día para hacer la presentación presencial, pero tienen que avisarme oportuno. La fecha está para, a ver, creo que es la última semana de diciembre, ¿sí? Ya está en plataforma la fecha también, fíjense bien. Ahora, después del segundo parcial, vamos a hablar de ese tema, ¿no? De que si va a ser presencial, de repente todo virtual, y si alguien tiene problemas, podemos hacerlo en el mismo laboratorio de ofimática, y con eso se facilitan también ustedes el trabajo, ¿ya? Bien, el práctico es solamente responder el cuestionario. Sí, hay que responder y decir cómo se hacen esas acciones. Sobre todo hay una donde dice cómo compartir. Mire, ese compartido es restringido, ¿ya? Miren, ustedes tienen que decir con qué herramienta y qué paso 1, 2, 3 tengo que hacer, ¿sí?
Yo tengo que leer eso y decir, voy a ir a usar el administrador de usuarios, voy a entrar al administrador de equipo, le voy a dar botón derecho aquí. Yo tengo que poder leer lo que estás escribiendo y hacer el ejercicio. Eso es. No es decir, por ejemplo, comparte botón derecho en la carpeta. No. Tengo que abrir el explorador, botón derecho en la carpeta que quiero copiar, seleccionar copiar y luego ubicar el destino en la carpeta que voy a pegar, botón derecho de mouse y clic en pegar, ¿sí? O sea, tienes que decir con qué herramienta y qué pasos hay que hacer. Entonces eso significa por cada proceso que tienes que hacer, hacerlo. Ustedes tienen que hacerlo y escribir en el papel lo que han hecho para lograr el ejercicio. El único que es más larguito es el último, que está hablando de compartir carpetas de manera restringida con un usuario en específico de la red. Cuando uno entra a la red puede haber 20, 30 usuarios en la red colados. Entonces yo no quiero compartir una carpeta con todos, quiero compartirlo con una persona porque esa persona va a tener permiso de grabar o de modificar mis archivos. Eso se llama un compartido restringido, ¿ya? Las claves para lograr ese compartido restringido es simplemente los usuarios. Los usuarios, el usuario que quieres que tenga acceso tiene que tener sí o sí contraseña. Uno. Otro es que los dos, la carpeta donde está lo que se quiere compartir esté en una computadora que está en la misma red que el otro usuario, o sea, los dos usuarios están en la misma red, ¿ya? Entonces, eso lo investigan y lo anotan. Me gustaría que lo prueben. ¿Pueden probar en un ambiente de red? Sí. Yo pudiera probar el compartido de máquina virtual a máquina real. Si yo lo hiciera el ejercicio, lo puedo hacer. Si tengo una computadora en mi máquina virtual, yo puedo compartir una carpeta con mi máquina real. Pero para poder lograr eso, necesito que mi computadora de máquina virtual se vea como otra computadora en la red. Eso también les voy a enseñar, ¿sí? Cómo hacer de que tu máquina virtual se vea como una computadora independiente en la red. Lo que hemos aprendido hasta ahora es que se vea como una NAT, ¿sí? NATeado significa que sale por la misma vía que tu máquina real, y es como que fuera lo mismo, ¿sí? No hay una diferencia, pero hay otra forma en la que hace que la computadora real y la virtual se vean como dos independientes y no se noten que están en el mismo hardware, ¿sí? Entonces, eso vamos a ver también el día de hoy, para que ya con eso, si quieres hacer las pruebas de compartido con usuarios restringidos, lo puedas hacer de máquina virtual a máquina real. O por último, te vas al laboratorio de ofimática, ahí está todo en red, ¿no? Y ahí haces el ejercicio, porque ahí las computadoras ya están en red, simplemente tienes que agarrar, ver el usuario que tiene una máquina y compartirla con una carpeta que tenés en otra computadora, y tenés todo el trabajo. Si tienes problemas de usuario administrador en la Politécnica, hablas con el auxiliar y le dices lo que quieres hacer para que él te ayude, o te pone la contraseña o te colabore. ¿Listo? Bien, eso sería por el práctico. ¿Ya? Entonces, por eso no es nomás 2 o 3 líneas, es explicar cómo se hacen esas actividades en la computadora, qué programa y qué pasos hay que hacer. Es similar a las preguntas de examen. En el examen normalmente se pregunta por procedimiento. ¿Qué se hace para hacer esto? ¿Qué pasa si hace esto? ¿Qué hago si pasa esto? Etc. ¿Listo? Bien, entonces la práctica de hoy es la instalación de sistemas operativos duales. El tema es de que yo ya tengo, por ejemplo, acá un Linux o un Windows 10, ¿ya? Y yo quisiera a esta máquina virtual agregarle un segundo sistema que se llama Linux. Ahora, cuando voy a instalar sistemas duales, es decir, más de un sistema en un mismo hardware, tengo que tomar en cuenta el orden. La regla dice, primero instale los sistemas más antiguos, porque los sistemas nuevos, al momento de quererlos instalar, los van a reconocer y no los van a dañar, ¿no? No van a sobreescribirlos, ¿ok? Va una. Va otra. En el caso de Linux, dice, primero instale Windows y luego Linux, porque Linux sí lo ve a Windows y lo detecta. Y por lo tanto, no lo va a dañar. No lo daña en el sentido de que lo ve y te advierte, ¿no? De que está ahí el sistema operativo y que pues tengas cuidado de no dañar. ¿Listo? Bueno, acá tengo ya el hardware, está con Windows 10, si esto le doy power on seguro va a arrancar y bueno, va a funcionar. Pero ahora yo a este Windows 10 le quiero agregar un Linux.
Primer paso, me voy a ir a CD y voy a buscar el instalador de Linux. Voy a ir a imagen ISO, y acá le vamos a decir, a ver, tengo Fedora Workstation, la versión 35. No me gusta, pero la voy a probar, ¿sí? Versión 35, abrir. Es que es muy nueva y normalmente cuando es nuevita, trae errores. Entonces vamos a ver que no nos pase nada. Ya está la imagen ISO, ¿sí? Y ahora, miren, voy a hacer un cambio que hay que anotarlo. Voy a ir a Network, porque ahora quiero que Linux en verdad se vea como una máquina independiente. Miren. Network, NAT, y le voy a decir aquí que se cambie, bueno, directamente le diríamos bridge, pero yo tengo un problema, que tengo una tarjeta, por ejemplo, de red cableada, otra inalámbrica, y luego tengo otra externa también, entonces como que se está complicando el tema de las tarjetas. Entonces yo necesito decirle a él exactamente por cuál de las tarjetas de red va a salir bridget. Bridget es puenteado, significa que al momento de salir a la red va a salir con su propia identificación de IP y va a verse en el fondo como si fuera otra máquina, ¿ya? Entonces, bridget ahí debería ser suficiente, pero normalmente cuando tienes muchas tarjetas de red, esto no nos funciona. O sea, el tema es bridget, pero no agarra. ¿Pero por qué no agarra? Me voy a ir por acá, miren, menú inicio, y aquí voy a buscar lo que se llama el Network, el Virtual Network Editor, miren. Estoy abriendo el programa de Virtual Network Editor por primera vez para ver la situación de mi red. Miren, acá por ejemplo dice BTN8, NAT, no me estoy tocando, y esta dice siempre conectado. Bueno, no estoy tocando nada ahí, pero quiero hacer un cambio. Entonces voy a salir para abajo, miren. Dice Change Setting, clic. Sí, necesita permiso de administrador, va a volver a abrir con el permiso de administrador. Ahí se escondió. Ahí está. Otra vez, ya tengo permiso de administrador. Ahora miren cómo se han habilitado muchas cosas. Pero ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Le voy a decir que esta de Net 8, que dice NAT, ¿sí? Ahora sea bridget, ¿sí? Que sea bridget. Y le voy a decir que sea bridget a un adaptador de red en específico. Hago clic y miren aquí dice Realtek, que es la wireless, ¿sí? La inalámbrica. Y la otra, la gigabit, es la cableada, ¿sí? Entonces yo le voy a decir que sea a la cableada. Bridget a la cableada. Ahora, si tú en tu caso, por ejemplo, tienes una inalámbrica, tendrías que decirle que sea bridget a la inalámbrica, porque todo lo trabajas en casa a través de una red inalámbrica, ¿sí? Yo, sin embargo, soy una red cableada. Esto que estoy haciendo ahorita, a veces no lo hacían sus compañeros, y bueno, resulta que no les funcionaba, ¿ya? La red no funcionaba, pero es solamente este detalle. Ahí seleccioné esa, le digo que la haga bridget y especifico la interfaz de red que es correcta, ¿sí? Y le doy apply, ok. Vamos a ver si hay un mensajito, ahí está haciendo. Listo, ya lo hizo, ¿ya? Entonces voy a verificar volviendo a entrar, ¿sí? Virtual Network Editor. Y acá, otra vez voy a la 8. ¿Y qué ha pasado? Algo no está bien, no lo he hecho, ¿sí? Bueno, marco, mire, no sale. Marco y le digo Change Settings. Voy a volver a desplegar. Y otra vez voy a intentar. La 8, está bien, la 8 está en la bridge, o sea, ya está. Ok, entonces le damos, está bien. Listo, y ahora, si ya estoy verificando de que está, me voy a venir aquí a Settings de la máquina virtual y le voy a decir aquí, Custom, especificar la red virtual. Por defecto es la 0, pero acá voy a seleccionar la 8, que es la que yo cambié, ¿sí?
porque la 8 era la ficha. Y le damos OK. Entonces ahorita ya él va a salir por la bridget que está marcada en la DT8. Siguiente paso es irme a WM Power On to Firmware. Como voy a cargar un segundo sistema operativo, debo obligarle a la BIOS a que bootee primero del CD o DVD para que levante el instalador del segundo sistema operativo que voy a cargar, ¿sí? Me olvidé que este está en modo EFI, ¿no? Entonces, me hubiera gustado que esté en modo MBR para que vean la otra forma, pero está en modo EFI. Bueno, me voy a entrar por aquí, Enter Setup, y configure Boot Options, y aquí Change Boot Order. Bueno, la situación es que está primero, miren, dice Windows Boot Manager. Esto no estaba la primera vez que entramos aquí. Este Windows Boot Manager lo ha puesto el instalador de Windows 10. Y es similar al Genome que yo les dije en la pizarra que compartí hace un momentito. Voy a irme a la pizarrita, ¿sí? Y aquí hasta apunte, le vamos a anotar el Windows Manager, ¿sí? Puede aparecer el Windows Manager. Fíjense que ahorita está el Windows Manager. Entonces significa que yo ahorita, por ejemplo, si le instalo un Windows 11, en este momento, el Windows Manager se va a hacer de que aparezca en pantalla esta lista de sistemas operativos para que tú digas con cuál quieres levantar el equipo, ¿ya? Hace rato creo que me preguntaron y la verdad que no tengo instalador de Windows 11, pero está por internet para descargar, hay que buscarlo nada más, ¿listo? Bien, ahora eso es para entender que los sistemas operativos tienen como un programa especial que hace que barra el sistema e identifique si hay más sistemas operativos. Ahora, el Windows Manager no es capaz de detectar a Linux, por si acaso, pero el grupo de Linux es capaz de detectar a Windows, y por eso cuando nosotros en este momento instalemos Linux, el programa que va a reinar todo, ahora va a ser el loader. Ese es el que se va a ver. ¿Y qué va a pasar con este? No se va a perder, solo que va a estar ahí abajito, lo va a poner después. Primero se va a poner el loader y después el Windows Manager. Entonces el que va a controlar de todo primero va a ser el de Fedora. ¿Listo? Entonces ahora vamos a volver. Estoy en el EFI. El Boot Manager no, primero tiene que ser el CD DVD. Ahí está, le voy a dar más, ya está CD-ROM primero. Y luego está poniéndose el Boot Manager. ¿Ok? Si el CD-ROM falla, va a saltar al Windows Manager, que es donde aparece el loguito de Windows para que yo ingrese con el usuario y contraseña. ¿Ok? Entonces ahí está. F10 o Enter. El orden ahora es CD-ROM primero, Windows después. Luego ya termino los cambios. Le vamos a decir Commit, Changes. Y luego le podemos decir Exit the Boot Manager, y luego le puedo decir reinicio de sistema. Le voy a dar reiniciar con la confianza de que va a leer el instalador. Ahí está el instalador, miren, ya está. Le tengo que mover una tecla para que no se pase porque hubiera pasado rapidito. Ok, si yo no digitaba algo, se hubiera pasado a continuar el siguiente paso, ¿no? Que hubiera sido la opción que está marcada. Esto que vemos aquí, en realidad es similar al grupo de Fedora que nos va a aparecer más adelante. Cuando les decía la lista de sistemas operativos para que selecciones, me refería a esto. Sale algo muy parecido a esto, ¿ya? Le voy a decir que quiero entrar a Fedora 35 para propiciar la instalación, ¿ya? Entonces, ahí han conocido un grupo, ¿sí? Este es el grupo, es muy parecido a eso. Funciona solo con teclado, hay que darle un Enter. Y por defecto, uno de los sistemas operativos aparece marcado, ¿no? Por defecto. Si uno no toca ninguna tecla, por defecto va a ingresar con ese sistema operativo. ¿Listo? Vamos a esperar que cargue un poquito. Ok, está cargando. Y ahora
Si mi máquina es un poco lentona, pueden aprovechar de preguntarme cosas. Sí, que hacer con 3, ¿no? Con 3 sistemas, ya no con 2. Sí, el de ustedes es con 3. Primero van a instalar los Windows y luego al último el Fedora. ¿Listo? Otra preguntita. si encuentro Windows 11, lo puedo probar. Claro. O sea, sería Windows 8, Windows 10 y Windows 11, ¿no? ¿O No, no, cómo no. sería? Sí o sí tiene que ser un Linux. Entonces, comienza primero con el Linux? No. Linux te dice que primero los Windows. Tendrías que empezar con el Windows de más baja versión que vas a instalar. Si vas a probar el Windows 11, puedes instalar 2 veces el Windows 11, pero para mi práctica no va a servir, ¿ya? Tienen que ser 2 distintos. Puede ser un Windows 10, un Windows 11 y luego un Linux. Eso podría ser. Por eso, Windows 10, Windows 11 y después un Linux. Así, ¿no? Ya. Exacto. Y el orden sería ese, ¿no? Porque estamos yendo respetando las reglas. Es que si no haces las reglas, se pierde uno de los sistemas. Install to hard drive, le voy a dar, ¿sí? Te estás preparando para la instalación. Ahora, no recuerdo el disco cómo dejamos la clase anterior. No recuerdo cómo está, pero Linux me va a mostrar qué situación está el disco. Tampoco recuerdo si teníamos la zona de datos, la verdad que olvidé, ¿ya? Pero de todas formas Linux me va a mostrar. Bien, a veces tarda, si ahorita por ejemplo le dije, ¿no?, que instale a disco, no está saliendo mucho, pero miren aquí, ahí está, ¿sí? Show details, ahí, ¿sí? A veces pasa eso que tarda, nada pierdes dándole al install, show details, para ver si ahí refresca. Bueno, idioma español, vamos a buscar a este lado primero, español. Español Estados Unidos le doy yo, aunque es mejor el que, si está, el que dice internacional. Ahí lo cerramos. Español internacional, no hay, entonces le doy Estados Unidos por los caracteres especiales que trae ese teclado. Continuar, está puesto un poco lento por el Zoom que está convirtiendo. Voy a cerrar algunas ventanitas para que libere memoria y no nos haga tanto retardo, ¿ya? Acá, por ejemplo, teclado inglés de Estados Unidos, le puedo decir, miren, ya hay inglés, pero le puedo agregar otro que sea el español, ¿sí? Español latino, agregar, y bueno, puedo subir el teclado por defecto, el español, pero por ahora prefiero que estén en inglés. Hecho. La fecha y hora, eso sí hay que arreglar, ¿sí? Más o menos hay que ver el uso horario, para movernos en La Paz, estoy en Santiago. Ahí está, La Paz, o usas la gráfica o usas los combos, ¿sí? De la red va a sacar la hora, hecho. Destino, otra vez, destino primero, el disco ya está marcado, y le voy a dar personalizada y hecho. Entonces aquí es donde les comentaba, ¿no? Bueno, la verdad que Linux maneja, o Fedora maneja sus propios formatos, ¿no? Tenés la partición estándar, es la que hicimos la clase anterior cuando trabajamos con solo Linux, ¿ya? Y es muy similar a los que conocemos nosotros, pero también existen, por ejemplo, el LVM. Voy a entrar un ratito al LVM, y le voy a decir a él que haga automáticamente. Pero fíjense que le dije LVM, ¿sí? Dice un dispositivo de almacenamiento seleccionado. Particionamiento automático ha fallado. Es decir, que no lo ha podido hacer. Esto va a suceder cuando tu disco no está en blanco, ¿sí? Como mi disco no está en blanco, no puedo hacer un particionamiento personalizado o automatizado, porque lo que él quiere es agarrar todo el disco, ¿ya? Entonces, tampoco tengo mucha información. Mire, aquí dice espacio disponible y espacio total 200 gigas. O sea, no tengo, según esto, espacio donde trabajar lo que es mi nueva instalación. Pero, miren, acá tengo un poco de ayudita, dice desconocido. Y ahí están los datos que necesitábamos saber. ¿Qué hicimos la clase anterior? Ok.
Acá está un punto de una partición que se hizo, ¿sí? Aquí está otra, que era la del sistema, está bien del sistema, y aquí estaba uno de datos, y aquí estaba otro, miren, aquí me está mostrando la verdadera situación. Esto es del sistema, dice desconocido, y le está poniendo SDA3, es decir, es una partición desconocida, pero tiene 16 megabits, es del sistema, tiene que ser la que ha creado Windows. Acá hay otra, pero esta ya puede ser una partición de datos, ¿sí? Porque tiene más 70 gigas y le está llamando SD4. A cada partición le llama SD. Ahora, SD para reconocer el medio de almacenamiento. La letra A identifica el disco duro. Si dijera SDB de barco, sería otro disco duro, ¿sí? SDC de casa sería otro disco duro. Pero fíjese que en esta lista todo es SDA. Entonces, todas estas particiones son del disco A, que era de 250 GB. Esta de 70 tampoco la toco. Y bueno, ya recordé, esta era otra partición también. Y esta era de datos, también de datos. Y esta otra era la que yo quería usar para Linux, la de 130 GB, ¿sí? Por esa razón, cuando ustedes hagan cuando quieran instalar sus 3 sistemas operativos, miren este consejo. Entra con el primer sistema operativo, ya, primero al trabajo de disco. Si su máquina soporta EFI, entonces conviertan su disco en GPT, y como yo ahorita me voy a olvidar de cuánto es el límite de puntos de montaje que puedo hacer o particiones de disco. ¿Listo? Si no fuera así y fuera MBR, con más razón, ¿sí? Tenés que entrar y al instalar Windows, el consejo es, cuando instales Windows, solo crea la partición donde va a ir el sistema operativo. No toques nada más, solamente una partición. Instalado el Windows, entras al administrador de disco, ¿cierto? Entras al administrador de disco, miren, voy a entrar aquí al administrador de disco. El administrador de disco está en el programa administrador de equipos, ¿ya? Y ahí voy a ver la situación de mi disco duro. Entonces, con mi primer sistema operativo instalado, entraré al administrador de disco y crearé solamente la partición para datos de usuario, ¿sí? Que voy a necesitar, ¿ya? Entonces ahí está, administrador de disco. Entonces aquí puedes crear nuevas particiones, no se hace problema, ¿ya? No se hace problema Windows. Pero estas particiones que vas a crear aquí, ojo, son particiones primarias. Si yo le digo, si hubiera espacio y le dijera crear nueva partición, me va a crear partición primaria. ¿Qué tienes que hacer si no tienes disco que soporte el EFI y tú vas a tener que hacer MBR? Se te van a acabar las particiones y no vas a poder terminar el trabajo. Entonces, mi consejo es que agarres otra aplicación como el Source Partition Master que vimos ya en clase, una aplicación que te pueda hacer particiones de disco y hagas particiones lógicas, ¿sí? Crees una unidad extendida con particiones lógicas, ¿ya? Entonces, uno, instalo Windows en una partición, entonces se va a ver una partición y se va a ver el resto que va a estar libre, se va a ver algo como esto, ¿sí? Se va a ver en uso la C, y el resto se va a ver que está vacío, ¿sí? Como si no estuviera usándose. Entonces, tú para avanzar al segundo sistema operativo, mi consejo es que ya nomás uses un ESAUS para dividir, pero como estás limitado por el número de particiones a 4, no te queda de otra, ¿no? Dejas esto como está y te vas a instalar el segundo sistema operativo. Ojo que estoy hablando del caso MBR. Si yo tengo MBR, estoy limitada por el número de particiones. Instalo Windows y solamente creo una partición que sería esta. Con eso me voy a instalar el segundo sistema operativo. Instalo el segundo sistema operativo, ¿sí? Y al instalar el segundo SO, va a ocupar otro espacio, ¿sí? Y ahí va el segundo sistema operativo. ¿Ya? Ojo que no he creado particiones adicionales, solo la de los sistemas. Vamos 2. Tercer paso. Instalas el tercer sistema operativo. Entonces, al instalar el tercer sistema operativo, ese ya vendría a ser el de Linux, ¿no es cierto? Y ese
tú sí o sí vas a estar en la situación de ahorita, que tenés la partición que hacer, pero Linux cuando entre acá va a mirar todo esto que estaba libre. O sea, primero va a mirar todo esto verde. Él te lo va a ver. Vas a poder hacer lo que quieras ahí. Pero igual Linux te va a decir, quiero crear unas particiones adicionales y no vas a poder crear la root, la var, todas esas son particiones adicionales. No te va a dejar. Entonces, no te queda de otra que agarrar ir en Linux, perdón, con la opción que dice LVM, ¿ya? Para los que no pueden crear particiones, tantas particiones como yo puedo ahorita, tendrías que decirle a Linux que lo haga en formato LVM, ¿sí? Acuérdense que eso estaba para seleccionar, porque los otros son formatos estándar, ¿sí? Una nada más, por cada sistema operativo una sola, ¿sí? Y aquí el LVM va a quedar aquí, ¿ok? Y el LVM se va a apropiar de todo eso y adentro de esa partición, Linux en verdad va a crear varias particiones que son como unidades lógicas. Entonces, el celeste es casi como una unidad extendida para nosotros, ¿listo? Entonces, ese sería el procedimiento para ustedes. Ahora, si es GPT, que es la situación de ahorita que tenemos, mi consejo es más o menos el mismo, pero ya tenés espacio para crear más particiones. Eso significa, por ejemplo, que cuando tengas el caso de que ya tenés instalado el primer Windows, ¿sí? Está ahí, entonces metido, el primer Windows. Ahí aproveches y tú le digas a Windows crear una partición para datos de usuario. O sea, tú le dices que a Windows, en el administrador, que cree datos de usuario. O sea, haces esto. ¿Y qué vas a formatearlo? Para datos de usuario. Entonces, aquí que tenés a Win11, por ejemplo. Y aquí que tenés datos, tu partición de datos de usuario. Los tamaños los pongo a consideración de acuerdo a lo que hemos visto, ¿ya? Bueno, esto haces en el primer sistema operativo. Luego le dices ejecutar al segundo sistema operativo y le dices que quieres instalar el segundo. Entonces eso va a hacer de que arranque el sistema y cargue al segundo sistema operativo el instalador. Y tú le dices, bueno, aquí, te creas aquí al ladito, ¿sí? Ahí vamos a cambiar de color a ese. Lo creas al ladito y este va a ser tu Windows 10, por ejemplo, ¿sí? Ahí va tu Windows 10. Como puedes crear las particiones que quieras, no importa, ahorita al menos a mí no me interesa las particiones adicionales que Windows ha creado, que las esconde, ¿sí? Están por ahí, no me interesa, ¿sí? Porque puedo crear las que yo quiera. Entonces, miren, ahí está Windows 10 y ya están datos, Windows 11, ya está listo. Y la zona para Linux la dejas sin tocar, todo esto lo dejas sin tocar. Que Linux se encargue de qué va a hacer ahí, ¿sí? Linux se va a encargar de el trabajo que toca por aquí. Yo no lo toco, ¿listo? Ahora, siguiente paso, apagas la máquina virtual, le dices que busque el instalador de Linux, como yo hice ahorita, y arrancas Linux, y empiezas a trabajar, ¿sí? Entonces, hay esas consideraciones que hay que tomar en cuenta a la hora de crear las particiones, ¿ya? Ahí voy a volver un ratito el tiempo atrás, porque no grabé eso. Volvamos ahora a la instalación, ya que he especificado las situaciones que puede ser que tengan. Entonces, obviamente la tienen más difícil los del MBR, porque esa limitante hace de que tengas que vigilar. Ahora, ¿qué hago yo? Yo tengo todo ocupado, pero yo recuerdo que esta que dice no, de 130, ¿no? Yo la tenía destinada para instalar Linux, ¿sí? Entonces le voy a eliminar, mire, elimino y ya eso liberó el espacio, ¿sí? Ya liberó el espacio. Le saqué de desconocido y lo liberó, ¿sí? Entonces, ¿qué hago ahora? Miren, puedo decirle que quiero una partición LVM o estándar, ¿sí? Puedo decirle la que yo vea conveniente. Acá, por ejemplo, ahí la reduzco, ya no las veo, pero sé que tengo espacio. Voy a volver a intentar en estándar. Ahora, sí pudo. ¿Por qué ha podido ahora? Porque yo ya eliminé esa partición que estaba de más, porque la había creado cuando estaba instalando Windows. Ahora yo no quería eso, lo eliminé en Linux y ha creado todo esto. Ahora, miren, cuando le di por defecto, él ha creado estas particiones. Home, la boot,
la boot EFI y le falta lavar. Entonces, como me falta lavar, voy a agarrar voy a sacrificar la home, ¿sí? Que es la donde va datos de usuario, y le voy a decir que le reduzca, para lavar normalmente es unos 20 gigas, entonces acá le voy a decir que quede en 49 gigas a la root, o a la home, ¿sí? 49 gigas, y salto, y ahí él va a ajustar ahorita, liberando esos 10 gigas. Ahí libero 10 gigas, ¿sí? Como no tengo mucho espacio, le di solamente de 10, les recomiendo que hagan que sea grande, 20, 50 gigas, dependiendo del espacio en disco que tengan. Se tenía muy poco, por eso tuve que quedarme con 10 nada más. Esto espero muy poquito para lavar. Acuérdense que lavar van archivos temporales y de aplicaciones de terceros, ¿no? Entonces, bueno. Y no le quise quitar más porque va a quedar muy chica la home, ¿ya? Aunque si estoy pensando en tener pocos usuarios, no habría problema en decirle, bueno, quiero 39 gigas. Ahí va. Y ahí va a liberar. Cuando le doy clic acá, libera, ¿sí? Ahí está, 20 gigas. Y ahora le voy a decir, quiero un nuevo punto de montaje, más, le voy a poner la var, y esa var, ojo, acá tampoco me habló de las WAP, ¿sí? La voy a poner en 18 gigas. Okay. 16 gigas la var. Pero me sobra todavía, sí me sobra. 16 gigas a la var, porque yo vi que acá en el por defectos no me puso la swap, ¿sí? Entonces voy a volver a hacer uno más, que va a ser la swap. Ahora, la swap, como tiene 2 gigas nada más de RAM, ¿no? Le voy a poner el doble, quiere decir 4 gigas. Ojo que ustedes tienen que investigar cuál es el recomendado para su versión de Linux que van a instalar. ¿Listo? Como dejo esto en blanco, añadir, él va a usar todo el espacio que pueda disponible para la swap. Entonces, mínimamente ahí son los 4 gigas que habíamos mencionado. Acá dice 5, sin embargo. Ah, no, no me gusta. Vamos a agarrar, le voy a poner en 4. Nada más 4 gigas, porque si es muy grande, hay problemas, ¿ya? Pero luego no me va a dejar, ¿verdad? Utilizar este espacio. Entonces, miren, no voy a hacer problema, la vuelvo a eliminar la swap. Y a la home le voy a aumentar un gigita más porque está demasiado 5 gigas. Vamos a poner a la home 40 gigas. Y luego le voy a decir que creo uno nuevo. Ahora sí, ya tengo solo 4 gigas de espacio a la swap. Y le digo, no pongo nada en capacidad deseada. Por defecto va a ser lo que pueda apropiar de lo que sobró, que son los 4 gigas que más o menos tenemos por acá. Entonces ya tenemos completo los puntos de montaje, ¿ya? Ahora, si yo no hubiera hecho esto, imagínense que yo quisiera deshacer todos estos cambios, ¿sí? Y hubiera tenido la situación del MBR, ¿sí? Si tú estás hablando de MBR y ya tenés 2 sistemas operativos instalados, no te queda de otra, ¿sí? Tenés que sí o sí a la hora de trabajar con Linux, ¿sí? Decirle no partición estándar, sino LVM. Al darle partición LVM, yo también le puedo decir, crea automáticamente, y él en el espacio que sobró va a meterse con automáticamente. Ahora, similar al anterior, pero no es igual. LVM ya permite crear unidades lógicas, o sea que muchas de estas ya no son puntos de montaje como unidades, como particiones primarias, sino más bien como unidades lógicas, ¿no? Ahora, ajustar en los tamaños para de una vez liberar. Aquí lo vamos a liberar, voy a dejar en 40 gigas a la home, ¿sí? Y voy a aumentar, ¿qué más? La var, ¿sí? Más acá, le vamos a decir quiero a la var con 20 gigas. Estoy repitiendo el paso anterior. Y me falta la swap, ¿sí? Otra vez a la swap. A ver, ¿qué ha pasado por acá? ¿Cuánto está de espacio libre? 371 megas. Bien poquito, ¿no? A ver. ¿Por qué tampoco? Acá cuando le puse 20. La var está muy grande, pues.
La bar tenía que ser de 16 gigas nomás, ¿no? Entonces 18, acá le vamos a quitar a 16, porque me deja sin espacio, ¿sí? Ok, entonces acá hay 2.99 gigas, ¿no? Son como 3 gigas, todavía falta 1 giga. Ay, tengo que conseguir. Bueno, a la bar le voy a quitar a esta. A la bar la voy a dejar en 15 gigas para que tenga espacio. Lo que pasa es que la swap yo quiero que sea el doble de la RAM, ¿sí? Porque la RAM es de 2 gigas apenas. Entonces ahora le damos más, porque me deje actualizar. Ahí va más. Y va la última, la swap, no pongo nada acá, y va a apropiar los casi 4 gigas que tengo disponibles. Entonces, como miras, ya no tengo espacio libre, ¿no? Todo se ha utilizado, y esto es en la zona de la partición de Fedora, ¿sí? Bien, hecho. Ahora, hice muchas cosas. Ahorita le estoy haciendo el EVM, ojo, no era necesario que sea el EVM. ¿Por qué? Porque yo tenía disco GPT y pues podía crear muchas particiones sin problemas. Ahora le di el EVM para poner el ejemplo de los que van a usar discos estilo MD. Le doy a aceptar, va a tardar un poquito porque miren, todo lo que yo hice lo hace, lo que deshice lo va a deshacer, y lo que le dije volver a hacer lo va a hacer, y lo que le dije deshacer lo va a deshacer, ¿sí? Entonces va a hacer uno por uno todos los cambios que he hecho. Entonces el equivocarse mucho ocasiona de que esto se ponga lento, ¿no? Porque tarda más. Una vez que concluya, dice que espere, vamos a esperar, ya estuvo. Miren, ya cuando esto no aparece con el símbolo de admiración, le dices empezar instalación. Y se acabó. Esa es toda la explicación que tengo que dar, ¿ya? En los grupos, por favor, los grupos, quiero que anoten esto. No está en el instructivo, pero les voy a pedir ese día. Entonces significa que tú tienes que saber encontrar, ¿ya? Les voy a pedir que me muestren el uso de espacio, claro, el uso del espacio en disco por sistema operativo. Tienen que poderme mostrar en Windows con algo. No sé si te instalas un software o usas el administrador de Windows, el administrador de disco, pero quiero que me muestren desde Windows cómo queda el disco. Y van a ver que solamente te va a mostrar lo que Windows tiene. Y luego les voy a decir, ahora vayan a Fedora y muéstrenme el uso del disco. No sé si se instala en un programa, porque aquí como sistema operativo le puedes instalar programas que descargas libres, y también puedes agregar aplicaciones. O puedes utilizar órdenes escritas a Linux para que te muestre el espacio de uso del disco. Si yo cuando diga al grupo, muéstrenme o Juan Pérez, porque cuando pregunto a uno, solo esa persona debe responder, y ya si le digo al grupo, responda, ya cualquiera puede responder. Tomen en cuenta eso cuando toque la defensa, ¿ya? Entonces, lo mismo voy a pedir en Linux, voy a decir, bueno, grupo, muéstrenme el espacio de uso de disco, de disco duro. Entonces, tendrían que mostrarme cuánto de disco está usando y cómo se han particionado los puntos de montaje, ¿sí? O cómo se han creado los puntos de montaje, ¿sí? Entonces, lo pueden hacer con comandos y órdenes escritas que están por todo lado en internet, o pueden hacerlo utilizando una aplicación, así como el South Partition Master, que entra y te revisa, ¿no es cierto?, el disco, y puedes ver el espacio usado, etcétera, etcétera, para poder mostrarlo. Pero de todas maneras, ya lo dejo abierto a cada grupo. Les estoy diciendo durante la clase para que ese día no se sorprendan, ¿ya? Entonces me muestran, y yo voy a agarrar y voy a decir, bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué hicieron aquí? Y nada, decir, bueno, mi disco era en MBR y no me quedé de otra, y por eso el particionamiento está así. Lo que pasa es que no va a ser igual, ¿sí? Cuando los administradores de disco te muestran cómo has utilizado disco, ¿sí?, en estilo GPT, te lo va a mostrar diferente, ¿ya? Por ejemplo, al disco que está GPT, ¿sí? Acá lo voy a poner a un ladito, el GPT, te lo va a mostrar así, porque tú has creado las particiones y todas son primarias. Todas tus particiones son primarias. Entonces, tal vez esto es exagerando los tamaños, pero te va a mostrar que aquí está Windows 11, Windows 10, ¿sí? Te va a mostrar que por acá está tus datos eran compartidos, ¿no? Entonces, acá lo voy a poner Windows 10,
Lo que pasa es que en un disco GPT lo ideal es que los datos estén al medio, ¿no? Aquí datos. ¿Por qué pongo en el medio de los dos sistemas? Porque si se me acaba espacio en Windows 11 y quiero más espacio, esto lo muevo un poquito y ya le doy espacio de la zona de datos, ¿sí? Lo mismo a Windows 10, si quiero que Windows 10 tenga más espacio, muevo un poquito y le doy más espacio a Windows 10, ¿sí? Entonces es mejor la zona de datos al medio. Es que si me falta disco, me compro un disco externo y esto puede irse achicando cada vez más. Es una manera que yo he encontrado. Y aquí te va a mostrar Linux. ¿Sí? Entonces cuando uno mira, dice, bueno, son todas particiones primarias, porque el disco era GPT. ¿Sí? Este es para el caso del disco GPT. Ahora, en el caso del otro, cuando es un disco, por decirte, en el cual tuviste que, por la circunstancia, utilizar el modo MBR, ¿sí? Te vas a encontrar con algo como esto. ¿Sí? Y bueno, las particiones también, como ya están limitadas, seguramente aquí va a estar Windows, ¿sí? Windows 10, o Windows 11, Windows 10, y ahí es donde se va a ver. De repente por aquí hay otra partición que hace Windows, por si acaso, ¿sí? 1, 2, 3 ya van, porque acá yo les dije ya no vas a poder tener datos, ¿no? Aquí está Windows 11, y por aquí va a estar Windows 10, y por acá lo voy a pintar porque es una zona oculta, pero igual ya se ve, o ya afecta, porque es una partición del sistema, ¿sí? Es una partición desconocida, pero está ahí y está presente y está gastando. ¿Sí? Pero lo que va a pasar cuando vayas a Linux, como Linux también se quería instalar y quería crear particiones y ya no podía crear más particiones, nosotros le hemos tenido que decir que en este disco MBR, ¿sí? Particione, estilo, particiones con LD, ¿sí? Eso es lo que podemos decir. Este otro, sin embargo, si bien era GPT, ¿no? Partición LD, mejor lo vamos a decir, partición LD, listo. Con eso ya vamos a entender. Pero ahora disco te lo va a mostrar diferente, pues al lado de, a lo que corresponde a Linux, te va a mostrar algo así. Miren, quisiera poderlo graficar mejor. Entonces me voy a ir a forma horizontal, ¿sí? Es que es otra clase, no es lo mismo. Esto te muestra así. Y luego te dice, a ver, así, exactamente, ya me estoy acordando, es así. Y ahí aparecen así. Así te lo va a mostrar. ¿No? Entonces, sí, ¿qué es eso? Bueno, acá, si no me equivoco, siempre la pone a la root. Y por aquí está la home. Por aquí está la var. O sea, no, el orden es cualquiera, ¿no? Lo que estoy poniendo. Pero quiero decir que están encima de esa manera. La var, la home, la swap. No sé cuál me falta. La boot, ¿sí? La boot EFI. Y cualquier otra que estuviera aparece en el orden. Entonces, por eso es distinto, ¿ya? Entonces, el LVM hace que esto se vea así, ¿ya? Entonces, eso se nota gráficamente también, ¿ya? Ahorita no me lo mostró, pero si yo le hubiera pedido que me lo muestre, me lo mostraría así. Entonces, no es lo mismo que la partición estándar, porque la partición estándar, ¿cómo hace? La partición estándar, que es esta que voy a poner aquí, la idea que tienes que tener es que es así, ¿sí? Y es como que tú miras por aquí la root, por aquí la home, por aquí la var. Entonces, este LVM es más como una partición extendida, ¿sí? Extendida significa que agarra una partición y la has subdividido, pero de una manera distinta, ¿sí? Y esta es partición primaria. Por esa razón es que este modo de partición primaria solamente va a ser posible con discos GPT, ¿sí? Con discos GPT, ¿ok? Creo que con esa aclaración ya todos van a tener más claro de por qué hablamos de MBR, GPT,
y por qué Linux tiene adicionalmente su opción de crear particiones LVM, ¿sí? Para poder subsanar justamente esta debilidad de que si no le hacen LVM va a querer crear particiones primarias y ya no vas a tener disponible, ¿no? Por las muchas particiones que hacemos. Bien, ¿alguna preguntita? Esto va a continuar hasta el reinicio, y como les comenté, al reiniciar solo va a aparecer la pantalla negra, por defecto va a estar Linux, si no toco nada va a querer levantar siempre Linux, ¿no? Y bueno, aquí hay otra pregunta. Miren, son dos cosas, ¿sí? Las que los grupos tienen que estar preparados para que yo les pregunte seguida. Se los digo ahora porque hay que investigar probablemente para responder a esas preguntas. A ver, grupos, anótense. Estas se las voy a anotar en la pizarrita. El grupo de Fedora mostrará 1, Fedora, Linux, no sé qué otras cosas más. Luego va a decir Windows, eso que decíamos, Windows Manager. ¿Sí? Eso va a pasar cuando termine Fedora de instalar. Entonces, si uno dice, ¿dónde está Windows? Bueno, está en Windows Manager. Lo que pasa es que esto te está diciendo Linux, bueno, ¿qué quieres? ¿Entrar con Fedora o con Windows Manager? Si yo marco Fedora y le doy Enter, va a arrancar el Windows, el Fedora, y voy a poder hacer lo que quiera hasta que apague la máquina. Si por lo contrario, enciendo y le digo que marco el Windows Manager, al Enter, automáticamente va a aparecer en pantalla otro pequeño programita que es el Group de Windows, o es el Windows Manager, ¿sí? Y si hay más de un sistema operativo, él en el fondo de manera gráfica te va a mostrar la lista de sistemas operativos instalados, ¿sí? Pero de una forma gráfica y visual. Aquí puede ser que te diga, por ejemplo, Windows 11, ¿no? Y aquí te diga Windows 10. ¿Sí? Entonces, ¿y esto qué es? El Windows Manager, que es el encargado, ¿no? Entonces tú seleccionas con el ratón aquí Windows 11 y arranca con Windows 11. Reinicias el equipo, cada que reiniciamos el equipo vuelve a levantar el boot de Linux, te va a mostrar esto, ¿sí? Y si tú le dices Windows Manager, te va a volver a mostrar el Windows Manager y tú le dices que quieres arrancar con el otro equipo. Está más largo los arranques, pero así funciona. Entonces, ahí están las dos cosas, ¿no? Una cosa es el boot de Linux, ¿sí? Y otra cosa es el Windows Manager. El Windows Manager es más visual que el otro, ¿ya? Entonces, esa es la razón por la cual lo vemos allá, ¿listo? Entonces, tomen en cuenta de que así funciona ¿sí? Estos manejadores se ponen al principio y para controlar los sistemas operativos que tienen a su tutela, ¿listo? Bueno, no sé si con eso, digamos que dice el instalador, ya está queriendo arrancar, pero miren, le falta todo eso, ¿sí? Entonces, seguro vamos a estar toda la tarde con lo demás. Bueno, me olvidé poner la preguntita. Sí, si me olvidaba iban a decir no dijo. Voy a abrir lo que teníamos compartido. Se borró la pizarra y no la puedo volver a abrir, así que voy a tener que... Dice una pregunta. Qué bacana, pero dime, no hay problema, estamos escuchándote. Le hice una pregunta. ¿Mm? En el sistema, en la plataforma sale como si no estuviera el grupo y una compañera mía le envió la lista de la nómina de los integrantes y nos sale como sin grupo, o sea, el proyecto no nos sale activado para nosotros. Ah, ya. ¿Cuándo lo mandaron? Creo que ella le envió el día, la próxima clase, la anterior le envió. Yo este domingo respondí todos los correos. Que se fije, Sí, que se sí fije le si le respondí. ¿Sí le respondí? Sí, Pero sí, no se ve. sí, sí, por ejemplo, ahorita yo me fijo en la plataforma y ayer me fijé igual y sale como si como no tuviera grupo. Los 4 no salen así. Sí, lo que pasa... ¿Cómo? ¿Qué te sale, dices?
Aquí lo tengo en mi plataforma activada y me sale que no pertenecemos a ningún grupo, que no se nos puede habilitar. Solamente falta activarme la agrupación. No te preocupes, yo lo reviso ahora. ¿Ya? Ah, ya, listo. Ese era el inconveniente. Me olvidé seguramente ponerlo en la agrupación de proyectos. Ya, listo. Gracias. Entonces, aparece de esta manera. Y la pregunta para los grupos va a ser esta, ¿sí? Y otra vez. Compartiré la pantalla porque si no, no voy a poder. Ok, aparece así, ¿sí? Entonces, para los grupos, la pregunta, sin embargo, va a ser esta. ¿Cómo hacer el GROUP de Linux muestre que el sistema operativo por defecto sea Windows Manager? Por defecto significa que uno de ellos esté marcado, o sea, por defecto cuando tú instalas, lo que vas a ver es la primera vez de que él te va a marcar a Fedora. Este va a aparecer marcadito. Entonces, si tú no tocas nada, va a arrancar Fedora. Ahora, para que vaya a Windows Manager, tienes que bajar el cursor y darle Enter, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo hacer de que esto cambie de tal manera de que, si bien estaba así, ahora nos pongamos en nuestra situación, ¿sí? Que de estar así, que primero esté Windows Manager y luego esté el Fedora Linux. Ojo que son dos cosas. Los he cambiado de posición, ¿no? Eso es uno, ¿sí? Los he cambiado de posición. Y la otra es de que por defecto esté piqueado el Windows Manager. Entonces, a eso me refiero cuando estoy diciendo de que suceda esto. Que esté marcado por defecto. El marcado es el que va por defecto. Entonces, esto se hace siguiendo una serie de pasos que hay que investigar en internet. Que dicen, bueno, si estás en Fedora, tienes que decirle qué versión. Si estás en Ubuntu, es de una manera. Si estás en Fedora, es de otra manera. Entonces tú entras y buscas, ¿no? ¿Cómo modificar el root de Linux en Fedora? Entonces ahí te va a decir, haga esto, y cuando concluyes, está el efecto. Es que el boot manager, el group, en realidad, están controlados desde el boot manager. El boot manager es el controlador de booteo de todos los sistemas. Entonces, fíjate que Linux maneja el propio, Windows maneja el propio, pero Linux puede verlo al de Windows y apropiarlo, ¿sí? Entonces, lo que ahora yo estoy pidiendo es, básicamente, que si bien esto no se puede cambiar, Linux siempre va a ser el administrador porque él se lo apropia al Windows, se lo agarra, ¿sí? Entonces, eso no hay cómo cambiar, pero sí este tema, porque si yo en mi máquina casi todo el tiempo uso Windows, me estorba, pues, ¿no? Que le dé prender y me vaya a desayunar y cuando venga Linux. Entonces yo prefiero prender y que arranque por defecto Windows, que es el sistema operativo que más uso, ¿ya? Entonces ese es un ejercicio que también los grupos deben investigar, ¿ya? Bueno, con eso ya concluiríamos. Yo reviso ahora en la noche la agrupación que me faltó seguramente, ponerlos en la agrupación de grupos para que eso quede concluido. ¿Ya? Entonces el día miércoles lo revisamos. Quedemos aquí el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. El miércoles nos va a mostrar cómo quedó el grupo. El miércoles les voy a revisan, ahí me reclaman si ya no se arregló el problemita. Este miércoles vamos a continuar con algunas recomendaciones adicionales más sobre la instalación, perdón, un ratito, sobre la instalación de Linux, ¿ya? Porque el trabajo no termina aquí, hay una segunda parte después de que está instalado el segundo o tercer sistema operativo, ¿ya? Dime entonces ahora. No lo siento por interrumpir. Yo decía era para lo que aparezca en grupo. Digo. Sí. Sí, ahora en la noche lo hago, miércoles me reclaman si no estuve. Es solo agruparlos, es que no están agrupados en proyectos, por eso no lo están viendo. Ya, entonces chicos, nos vemos el día miércoles. Igual no es muy largo, porque este tiene un complemento, ya está en plataforma, el complemento de esta práctica de hoy. Hay una práctica completa de cero, instalando el primer sistema,
el segundo sistema y enganchándolos a los dos. Entonces se los voy a revisar en plataforma y se los voy a mandar por mensaje. Ni bien lo tenga el video, hay un video que está desde el paso 0 hasta el último paso. Pero eso lo hicimos desde, digamos que la 1 de la tarde y creo que a las 5 acabamos de hacer la práctica. Porque hay momentos que hay que explicar, etc. Ahora el video está más corto, ¿no? Y aparte tú puedes adelantar, ¿sí? Yo estoy instalando, adelantas al punto donde ya terminé de instalar, a ver qué hice, ¿sí? Adelantas al punto que termina Fedora porque no te interesan los mensajes, eso ya lo sabes. Entonces, ese video es nada más como un librito, ¿no? Vas y buscas lo que te importa. Entonces, buscas los puntos de corte, ¿ya? Eso van a hacer para complementar lo de hoy. ¿Listo? Enseguida se los paso el enlace para que lo vayan revisando. Y el día miércoles les doy las recomendaciones finales para la instalación de sistemas operativos duales. ¿Listo? ¿Ok? Nos vemos entonces el miércoles. Hasta luego, jóvenes. Pasen buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Chao.